Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Era Verde. El día de hoy vamos a hablar sobre este proyecto de ley de contingencia eléctrica que justamente se está discutiendo en la Asamblea Legislativa en este momento. Para hablar de este tema hemos invitado al sociólogo Osvaldo Durán, quien es profesor e investigador del Instituto Tecnológico de Costa Rica y también trabaja con bastantes comunidades en temas relacionados al agua. ¿Cómo está, Osvaldo? Muy bien, Nelson, muchas gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, Osvaldo. Antes de seguir con esta discusión, vamos a ir a ver la cápsula introductoria donde explicamos que, bueno, este proyecto de ley viene a socavar las bases del Instituto Costarricense de Electricidad y pues vendría a afectar bastante este modelo solidario que sigue el ICE. Veamos la cápsula y continuamos con más de Era Verde. Lo que aún queda del modelo solidario del Instituto Costarricense de Electricidad está a punto de desaparecer, debido a un proyecto de ley enviado a la Asamblea Legislativa por la presidenta Chinchilla y su ministro de la Torre. Se trata de la Ley de Contingencia Eléctrica, que tiene como objetivo de fondo consumar la apertura ilimitada del mercado eléctrico de Costa Rica a la generación privada. Este proyecto, que además cuenta con el apoyo del movimiento libertario, pretende aprobar un incremento en los límites de generación privada y crear las condiciones para que los empresarios privados puedan exportar directamente electricidad al mercado centroamericano. Para tener claridad de las implicaciones de este proyecto, recordemos que la Ley de Generación Autónoma o Paralela permite proyectos de no más de 20 megawatts y que la reforma al capítulo 2 de la misma, conocida como Ley 7508, permite proyectos de no más de 50 megawatts. Cada una de estas leyes asegura un tope de generación privada del 15% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional. Lo anterior se vendría abajo porque el proyecto de ley de contingencia eléctrica estipula en su artículo 11 que podrán otorgarse concesiones hasta por 100 megawatts a los proyectos que desarrollen y operen en forma conjunta dos o más de los sujetos amparados a esta ley. Y por su parte, definen en el artículo 7 que el ICE podrá declarar elegible un proyecto para la explotación de una central limitada capacidad siempre y cuando la potencia, por concepto de generación paralela, no llegue a constituir más del 30% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional. La ruptura de los límites actuales hasta los extremos planteados significaría el fin del modelo estatal de electricidad, es decir, la liquidación del ICE como entidad asociada al bienestar social y la apertura total del mercado. Esto porque con los nuevos límites el ICE tendría competidores locales externos o alianzas entre privados y el mismo ICE con privados nacionales y externos, pero todos regidos por una lógica expansiva que convertiría el mercado eléctrico en un verdadero escenario para el lucro. Detrás de este proyecto de ley y de muchas otras propuestas anteriores hay un juego multimillonario. Las leyes actuales son un privilegio para las generadoras privadas, que por ejemplo en el 2011 obligaron a la sociedad costarricense a pagarle un promedio de más de 5 millones de colones diarios a las 27 empresas privadas que tienen estas concesiones. El marco jurídico actual estipula que únicamente el ICE puede exportar electricidad y lo obligan a comprar su electricidad a los generadores privados. Con este proyecto de ley se abre por completo la posibilidad de acceso al mercado internacional, lo que será un fabuloso negocio que implicará la explotación indiscriminada del agua y otras fuentes energéticas. Debido a que desde ya los ríos han bajado considerablemente su caudal, se prevé que los generadores privados no podrán aportar cantidades significativas de energía firme en la época seca para sustituir la generación térmica. Esto provocaría un impacto muy importante en las tarifas eléctricas, que se verá reflejado en un aumento en las facturas. Si el uso de las fuentes energéticas se planifica a partir de los principios mercantiles y de lucro, el colapso ecológico y social será el único resultado posible, y más en un país donde ya las comunidades están organizadas, porque reclaman que el uso principal de los ríos tiene que ser para consumo humano y no para construir represas.
Estamos de vuelta en Era Verde. Hoy conversamos sobre el proyecto de ley de contingencia eléctrica que en este momento se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Para esto hemos invitado a Osvaldo Durán, quien es sociólogo y conocedor ampliamente de este tema. Osvaldo, hace años que se viene intentando socavar las bases del ICE y inclusive el proyecto Laura Chinchilla quiere aprobarlo antes de que termine su gestión. ¿Desde cuándo se empieza a hablar de la ley de contingencia eléctrica? Bien, de contingencia eléctrica como tal se empieza a hablar en mayo del 2011 cuando la presidenta Chinchilla manda efectivamente a la Asamblea Legislativa una versión de proyecto de ley que se llamaba así Ley de Contingencia Eléctrica, pero en realidad el fondo del proyecto nos llevaba a un problema que era un debate mucho más viejo que de 2011. Que tiene que ver con cambiar el modelo de electricidad o la forma de organización del modelo de electricidad en Costa Rica. Lo que siempre tuvimos fue un modelo que, digamos, todavía conserva algunos principios solidarios por parte del ICE como ente principal, generador y distribuidor de electricidad en el país, pero en la medida en que ha venido creciendo la participación del sector privado en el mercado eléctrico de Costa Rica, primero a partir del 90 con la ley 7200 y a partir del 95 con la ley 7508, pues se va creando un espacio hecho a la medida, por decirlo así, de los generadores privados en el país. El asunto aquí de fondo no es si los generadores privados deben existir o no y producir energía o no. Estamos en un país que es un país que se rige por principios de empresa privada y tal, pero el asunto es que aquí se quiere hacer girar el mercado eléctrico a una situación en la que, en resumen, y aunque no se digan en los proyectos de ley de contingencia eléctrica, ya ha sido planteado reiteradamente tanto por el ICE como por las cámaras empresariales y particularmente por los productores de energía eléctrica, que es convertir el mercado eléctrico en un mercado partido, por decirlo así, en tres segmentos iguales, uno para el ICE, uno para los privados y otro para las alianzas. Entiéndase que cuando estamos hablando aquí de privados y de alianzas, estamos hablando de la posibilidad de que sean generadores privados o que sean generadores privados nacionales o que sean externos también, y que se pueda hacer proyectos en alianza tanto entre privados nacionales como de privados nacionales con internacionales o incluso de privados nacionales o internacionales con el ICE, como por ejemplo sucede en los proyectos que permite la ley 7508 bajo la modalidad esta de construcción, operación y transferencia, que es lo que en siglas en inglés significa BOT. Entonces, esa, por decirlo así, nueva organización del mercado le permitiría a los generadores privados estar prácticamente en igualdad de condiciones. De hecho, en su momento, don Teófilo de la Torre reconoció que en un plan de expansión de inversiones de 9.000 millones de dólares, había 3.000 millones de posibilidades de dólares para cada uno de los tres, para el ICE, para los privados y para las alianzas. ¿Qué es lo nuevo que planteaba para hacer una diferencia entre el primer proyecto de contingencia y la versión nueva que llegó a la Asamblea Legislativa o que se publicó en la Gaceta el 27 de enero de este año? La diferencia la podemos ver en términos de las cantidades de generación que podrían tener los privados. Pero el proyecto en esencia lo que busca es asegurarle a los generadores privados que van a aumentar, como se decía en la cápsula, los topes de generación. ¿Qué va a significar esto? El proyecto, sin meterme por el fondo en las cosas, pero los voy a poner así como títulos, planteaba la ruptura de los topes que establece la ley 7200 y la ley 7508, planteaba la primera versión, ya no, seguro se dieron cuenta que eso era muy grande lo que querían hacer, de que decía el proyecto en uno de sus artículos que una vez satisfechas las necesidades del mercado nacional, los generadores privados podían exportar directamente al mercado internacional los excedentes de electricidad. Medir los excedentes en este país sigue siendo todo un tema y es una cuestión a la que tenemos que ponerle mucha atención, porque ahora si queda un chance podemos ver cuánto se consume, cuánto se genera y cuánto se podría llegar a generar. Ahora, Osvaldo, sí. ¿Quiénes son en este momento, por ejemplo, los generadores privados?
en Costa Rica? Bueno, aquí tenemos 27 empresas privadas que 24 están bajo el formato de la ley 7200 y 4 bajo la ley 7508. Repito, son empresarios nacionales, pero son también empresarios internacionales. Hay una lista de proyectos muy grande, digamos, de lo que reconoce el ICE como tal en el plan de expansión que elabora el ICE. Son 44 nuevas plantas eléctricas, repito, tanto del ICE como de privados nacionales e internacionales. No son proyectos que se estén haciendo en este momento, pero que, y aquí hay una cosa que no está en la nueva versión del proyecto de contingencia, Nelson, pero hay que decirlo así. En la versión anterior se quería que todos los proyectos del plan de expansión eléctrica fueran declarados de interés público o conveniencia nacional. Eso significaba, es decir, que todos, para que la gente tenga una dimensión de esto, proyectos distintos, pero la declaratoria de interés público y conveniencia nacional fue exactamente lo que se hizo con el proyecto minero de Cruzitas. Entonces, aquí estaríamos ante un escenario donde prácticamente todos los proyectos que están, repito, en el plan de expansión eléctrica del ICE, que en este momento oficialmente son 44, en la versión del plan última de expansión del ICE, todos serían de interés público y conveniencia nacional, de tal forma que la presión sobre los ríos y las comunidades en este país, y no solo eso, porque de los ríos y las comunidades, también de los parques nacionales. Recuérdese que nosotros estamos en un país donde se ha logrado parar distintas versiones de un mismo proyecto que tiene como objetivo abrir los parques nacionales a la explotación geotérmica, que es el caso más reciente que tenemos en el Parque Nacional Rincón de la Vieja, que querían quitarle 1.050 hectáreas para que el ICE pudiera explotar geotermia. De tal forma que aquí estamos hablando de muchos proyectos, repito, nacionales o internacionales, y en la versión actual, a mí me parece que hay que subrayar varias cosas que son incluso contradictorias, porque hay una serie de competencias que se le adjudican a ARECEP, al ICE y al MINAE. Entonces, mientras se dice que ARECEP puede, así dice, que las centrales hidroeléctricas de no más de 50.000 kilovatios, es decir, de 50 megavatios, pueden ser declaradas como necesidades en el país, y esa atribución se la darían a ARECEP para que ARECEP pueda decir, dice literalmente, ARECEP tendrá facultad para otorgar concesiones en proyectos que no sean de más de 50 megavatios. En el artículo siguiente dice, el ICE podrá declarar elegible proyectos de hasta un 30%, pero es que véalo así, se lo leo para que se entienda la dimensión de esto, que no sean mayores del 30% de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional. Voy a traducir esto a números. El sistema eléctrico nacional en este momento son 2.590 megavatios. Una central de no más del 30% del sistema eléctrico nacional podría ser una central de hasta 777 megavatios. Yo he leído y releído ese artículo y dice exactamente eso. Es decir, abriríamos la posibilidad de megarepresas gigantescas y tal, y quién dice, bueno, ¿en cuáles ríos se van a hacer estas cosas? Es decir, sí, hay ríos con un gran potencial, pero megarepresas de esa magnitud quedarían abiertas ya no solo para hidroeléctricas, sino para otro tipo de generación eléctrica en el país, y eso es grave. Y, Osvaldo, sí, a lo que iba también es como que la generación, por ejemplo, eléctrica es muy cara, y me parece a mí que son entonces pocas familias en el país también las que podrían apuntar a generar electricidad. O sea, no es fácil tener esa cantidad de dinero. Sí. Y todavía esta ley de contingencia eléctrica inclusive vendría, digamos, que a ayudar a mejorar esas condiciones. Sí, yo sé. En la cápsula se dijo efectivamente, y son los cálculos que hemos venido haciendo de cuánto más o menos es lo que el ICE le ha tenido que pagar a las empresas privadas que generan electricidad en el país. Pero efectivamente aquí creo que sí, efectivamente la inversión es muy cara y poca gente, digamos, tendría plata para hacer ese tipo de inversiones. Pero aquí el chiste consiste en que hay privados nacionales que podrían hacerlo con proyectos de distinta magnitud, pero la apertura del mercado no solo tiene que ver con abrirla a los privados nacionales, sino abrirla a los privados internacionales. Y nosotros sabemos que en toda la región mesoamericana, en toda América Latina, hay muchas empresas que están directamente interesadas en explotar ríos para la generación hidroeléctrica, pero también otras fuentes de energía. De tal forma que abrir el mercado en esas condiciones significaría que tendríamos privados de cualquier parte
compitiendo en el mercado eléctrico nacional. Y eso realmente es muy, yo diría, peligroso, pero también, volviendo a lo que usted planteaba al inicio de todo esto, sería dar exactamente pasos en dirección de que el modelo de solidaridad en materia eléctrica en el país se termine. Y en ese sentido, a mí me parece que rescatar la condición del ICE como entidad rectora del sector eléctrico nacional cada día se convierte en una prioridad más importante. ¿Por qué? ¿Por qué es el ICE? No, porque además de ser el ICE, que es la institución nacional que se ha encargado de esto, estaríamos intentando tener una relación un poco más respetuosa con las comunidades. A pesar de los problemas que hay en tantas comunidades, tanto con el ICE como los privados, es mejor que las comunidades puedan ser interlocutoras directas con el ICE que con cualquier privado. Nosotros conocemos muchísimos casos en muchas comunidades del país y definitivamente negociar con los privados siempre resulta más complicado que negociar con el ICE, aunque, repito, no significa que las comunidades estén para nada bien con lo que el ICE está haciendo, desgraciadamente también. Osvaldo, vamos a hacer entonces la segunda pausa del programa y luego del corte continuamos con más acá en Era Verde. Bien, estamos de vuelta en Era Verde. Hoy conversamos sobre el proyecto de ley de contingencia eléctrica que está actualmente en la Asamblea Legislativa. Osvaldo, en el bloque anterior habíamos quedado en que van a haber muchos impactos sociales y ambientales si aumentamos la cantidad de proyectos que se pueden hacer en el país. Pues ahondemos en ese tema. Okay. Para que la gente entienda por qué decimos que van a aumentar los impactos sociales y ecológicos en todo el país y en las comunidades, yo quisiera decir que una de las contradicciones que tiene la nueva versión, que es más simplificada, pero no por eso menos peligrosa, dije que le dan atribuciones a la ARECEP, que le dan atribuciones al ICE y le dan atribuciones a la Asamblea Legislativa, al Ministerio del Ambiente, en el siguiente sentido, para que vea cómo se está tratando de minar el modelo como tal. Se dice que el MINAE podrá otorgar concesiones a proyectos que no sean mayores de 60 megavatios. ¿Se acuerdan que dije que la ARECEP podía otorgar concesiones de no más de 50 megavatios? Entonces, ARECEP, proyectos de no más de 50. El MINAE, proyectos de no más de 60 megavatios. Entonces, ¿quién va a otorgar al final de cuentas las concesiones que van a ser válidas? Pero se dice que si una empresa privada se alía con otra empresa, dice 2 o más sujetos de los que están aquí contemplados en la ley, se alían, pueden presentar proyectos de hasta 100 megavatios. Mire, si yo tomo las 55 plantas de generación eléctrica que hay en este momento operando en el país, únicamente 20 son superiores a los 100 megavatios. Y resulta que con una simple autorización del MINAE, cualquier empresario podría hacer proyectos hasta de 60 megavatios y 2 podrían hacer proyectos de hasta 100 megavatios. Que inclusive lo que dice el artículo es que permiten la corta de árboles para el proyecto. Sí, eso decía la versión de mayo del 2011. Seguro se dieron cuenta que eso era extremadamente grave y lo quitaron porque reducían todos los estudios de impacto ambiental a que el MINAE diera permiso de corta de árboles. Decía así, repito, eso fue eliminado en esta versión. Lo que esta versión hace es pintar a la Asamblea Legislativa en un muro. ¿Por qué? Porque dice que cuando se quiera hacer un proyecto de más de 100 megavatios, se requerirá un permiso de la Asamblea Legislativa. Es decir, hasta cuando se requiera un proyecto de más de 100 megavatios, vamos a ir a la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿qué tienen que entender las comunidades y qué tenemos que entender nosotros de esto que se está formulando? Que efectivamente los 44 proyectos que están ahorita en el plan de expansión, en la versión del plan de expansión del ICE, según la documentación oficial, serían proyectos que todos podrían salir, como quien dice así, resbalados. ¿Qué pasaría con las comunidades? Bueno, nosotros tenemos en este país una experiencia cruenta de relaciones con el ICE y con las comunidades, donde los proyectos definitivamente son impuestos. Y voy a poner 2 ejemplos así. Uno estatal, que es lo que el ICE sigue haciendo en las comunidades de la reserva indígena, del territorio indígena Cabécar, en el río Chirripó Atlántico o Duchí. La información última que tenemos de estos días, porque yo hace días no tengo tiempo de ir por ahí, hace unas semanas,
Me han dicho que ya el ICE está entrando y tenemos información de que ya hay una empresa de helicópteros contratada para que empiece a meter materiales en la reserva indígena para hacer los trabajos. Creo que eso nos tiene que poner a todos como sobre ese asunto, porque ya sabemos el conflicto que estamos viviendo también con la estatal represa que el ICE quiere hacer en el sur del país, y ahora estamos ante un caso exactamente igual según como están las pintas. Entonces ahí estamos hablando no solo de una represa, sino que estamos hablando de una represa en territorio indígena cuyas condiciones para poder hacerse son completamente distintas por el convenio 169 de la Ley Indígena Nacional, eso lo sabemos, que con respecto de una comunidad que no es indígena. El otro ejemplo que me parece a mí que en este momento habla con toda claridad de las relaciones complicadas de las comunidades con empresas privadas, podríamos hablar de un montón en la zona norte del país, pero me parece que hay que ponerle atención a lo que está sucediendo en las comunidades de Las Vegas y Vijagual de Acosta. Una empresa privada que quiere desarrollar un proyecto que entró a las comunidades sin ningún tipo de autorización, sin permiso de la municipalidad, sin haber realizado un estudio de impacto ambiental complejo. Las mismas comunidades empezaron a analizar el estudio de impacto ambiental y lograron plantear una serie de objeciones técnicas a la SETENA. El proyecto está ahí entre idas y vueltas, pero el asunto es que efectivamente si las comunidades no tuvieran la oportunidad por lo menos de conocer la información básica del proyecto, sencillamente el proyecto ya se hubiera hecho. Y entonces ahora, lo grave de esto es que si esos proyectos empiezan a desarrollarse bajo estas nuevas condiciones que quiere este proyecto de ley de contingencia eléctrica, pues definitivamente las comunidades se van a ver sometidas a una presión muchísimo mayor. Y repito, el proyecto de ley de contingencia eléctrica no es para ríos únicamente. Recuérdese, ya lo dije, que nosotros estamos aquí enfrentando una presión muy fuerte sobre las áreas silvestres protegidas. Y sobre esto también, para que la gente se dé cuenta que sí se pueden hacer cosas, recientemente la Defensoría de los Habitantes hizo un estudio del plan que tenía el ICE para pasar líneas de alta tensión por la Reserva Forestal Los Santos, y ya después de muchos años, muchos acuerdos de la municipalidad, muchas movilizaciones, muchos foros, etcétera, de la gente del Cantón de Dota en todas las comunidades ahí, desde San Gerardo de Dota, Providencia, Copey, Santa María Centro, etcétera, se logró efectivamente sacar ese tendido eléctrico de la Reserva Forestal Los Santos. Y esa Reserva Forestal Los Santos incluye también el Parque Nacional Los Quetzales y la Reserva Biológica Cerro Vueltas. O sea, la gente tiene que preguntarse qué es lo que está pasando en este país, que ni siquiera esos sectores se quieren respetar. Y la presión que estamos sintiendo sobre parques nacionales me parece que es una presión que va a crecer, y en un escenario, si se aprueba una ley como esta, va a ser muchísimo mayor. Finalmente, creo que aquí hay que entender que Costa Rica no es un país que esté en una contingencia eléctrica. No estamos ni en una emergencia, no estamos en una situación de que nos vayamos a quedar a oscuras. El país tiene una cantidad suficiente de energía, de potencial instalado para poder generar la electricidad que se requiere, aunque nos siguen asustando con que nos vamos a quedar a oscuras. Pero yo quisiera recordar los datos de este país. Nosotros tenemos, puedo mostrar un cuadrito para que se vea, nosotros tenemos una capacidad instalada de 2.590 megavatios frente a un consumo máximo histórico registrado de 1.535 megavatios. Muchos datos puedo decir, pero pónganle atención a esto. Si nosotros vemos ese excedente relativo de 1.045 megavatios y le sumamos, ojo, otro dato que es exageradamente importante en este país, el mismo ICE ha dado información que nos dice que nosotros tenemos un potencial hidroeléctrico y en general de posibilidades de generación eléctrica en lugares que no tienen restricción. ¿Qué significa no tienen restricción? No están en territorios indígenas, no están en áreas silvestres protegidas y no están en parques nacionales o no están en reservas forestales. Repito, ni reservas forestales, ni reservas indígenas, ni parques nacionales. Eso nos suma un total, Nelson, de 1.263 megavatios. Si yo sumo el excedente y ese potencial sin restricciones, fíjese que este país tendría la posibilidad de explotar hasta 2.317 megavatios sin comprometer la seguridad ecológica y social del país. Pero como no estamos planificando de acuerdo con un modelo de desarrollo sustentable, sino que estamos planificando desde el mercado, entonces las restricciones siempre van a ser mal vistas. Y la ley de contingencia casualmente lo que busca es asegurar que se rompan los topes. En la medida en que los topes se rompan, usted se va a asegurar de que
todo ese potencial que está en cualquier parte del país, incluidas estas áreas como reservas indígenas, parques nacionales y reservas forestales, todos van a poder ser explotados. Muy bien, Osvaldo. Entonces quedará ampliar este tema en un próximo programa porque la verdad todavía queda mucho que hablar. Muchas gracias por haber venido al programa hoy a explicar un poco de este tema que es un poco complejo también. Pero se puede entender. Yo creo que hay que tener, en las comunidades, nosotros hemos tenido la experiencia de que cualquiera entiende qué es lo que va a pasar en este país en caso de que una cosa como esta suceda. Bien, y a ustedes en casa, muchas gracias por habernos acompañado. Sigan con más de la programación del canal UCR, donde hacemos televisión con sentido.